Sachiho Nakayama, y al maestro Alejandro Caballero, especialista del equipo de salud y educación del IFC, miembro del Grupo del Banco Mundial y la principal institución internacional de desarrollo que centra su labor exclusivamente en el sector privado de los países en desarrollo. Creada en 1956, IFC está conformada por 184 países miembros que trabajan en conjunto para determinar las políticas de la organización. Su labor en más de 100 naciones en desarrollo facilita que las empresas e instituciones financieras en mercados emergentes creen empleos, generen ingresos fiscales, mejoren el gobierno corporativo y el desempeño medioambiental y que contribuyan con las comunidades locales. La visión del IFC es que las personas deben tener oportunidades para salir de la pobreza y mejorar su calidad de vida. Este día agradecemos la presencia del maestro Caballero, quien hablará sobre las tendencias globales en educación superior. Bienvenido, maestro Caballero. Muchas gracias, señores rectores, delegados de las universidades, y muchas gracias también a FinPES por la amable invitación. Yo voy a ceder la palabra inicialmente a mi colega Sachiho Nakayama, que va a hacer una breve introducción sobre el IFC y su rol dentro de las instituciones de desarrollo, y a continuación yo hablaré sobre el papel de IFC en el sector educativo. Hola, buenos días. Creo que mucha gente aquí conoce muy bien quién es Banco Mundial, pero quizás no hay mucha gente que conocen quién somos nosotros, que somos IFC. En inglés es International Finance Corporation, que somos un grupo de Banco Mundial, que somos un brazo que estamos tratando de apoyar el sector privado en forma de financiamiento. Entonces, déjame pasar unos minutos para explicar quién somos, ¿no? Creo que hay muchos rectores y profesores aquí en la audiencia y creo que ustedes son expertos en historia. En 1944 hubo un Bretton Woods, donde decidieron para crear el Banco Mundial para apoyar principalmente al inicio de la reconstrucción de Europa después de la Guerra Mundial. Y dentro de este proceso, en 1956, crearon IFC porque hubo un pensamiento que sí, para crear y desarrollar el sector privado es muy importante para el desarrollo de los países. Esto es nuestra familia de Grupo Mundial. Nosotros caemos aquí en medio, donde está azul. Lo que está a izquierda, donde dice IBRD, es lo más famoso, que es de Banco Mundial, que mucha gente conoce, que nosotros de EBRD hacen préstamos para países, para hacer programas más comprensivos para los países. Hay otro brazo a la derecha que dice IDA, o en inglés AIDA, y esto se crearon en 1960 para enfocar los países que son los más pobres en el mundo. Ahora principalmente está en África, en Latinoamérica califica países como Haití, Nicaragua. Latinoamérica no tenemos tanto, pero dentro de IFC, que nosotros invertimos en sector privado, en mercados emergentes, no invertimos en Estados Unidos o Japón o España, enfocamos puramente en países emergentes. También dentro de este mandato tenemos un enfoque para apoyar estos países los más pobres, ¿no? De otro es MIGA, que hay otro brazo que apoya en forma de garantías para evitar riesgo político. Y hay otro que es más chico, que es Centro Internacional de Arreglo de Diferencias en Inversiones. Ok, ese es como nosotros vemos el mundo. Nosotros tenemos más de 100 oficinas en el mundo
Aquí en México tenemos una oficina en DF, en Lomas. Somos como 60 personas. Yo ahora estoy trabajando de esta oficina en México desde 2012. Yo empecé mi carrera en Washington en 2007, mirando países en África, en Turquía, y ahora estoy enfocando todo en México. Y la oficina de México, estamos cubriendo muchos sectores. Los tradicionales que nosotros tenemos mucha historia, es el tema de infraestructura, de energía, petroquímica, telecomunicaciones. Y también hay un departamento que nosotros prestamos a las instituciones financieras. En 2008, cuando hubo una crisis financiera mundial y muchos bancos, desde antes de este periodo en México empezó que los foráneos empezó a comprar bancos y hubo una crisis. Nosotros entramos en Banorte en forma de capital para que Banorte sobrevive a esta crisis, y nosotros salimos hace 3 años. Entonces, estos tipos, ese es un ejemplo muy grande, pero también hacemos inversiones más chicos con una clínica que trata gente con cataratas, que hacemos una inversión mucho más chico. Entonces, tenemos diversos sectores, pero parte de educación como un sector, como infraestructura, como agronegocio, son muy estratégicos para IFC. Y en soluciones integradas, lo que queremos decir es que no somos un banco tradicional, para decir, nuestro enfoque sí es para hacer préstamos, invertir capital para que las compañías en mercados emergentes crezcan bien, pero también hacemos un apoyo en muchas formas. También tenemos casos que hicimos una investigación de mercado para ayudar gente. Por ejemplo, si hay una universidad de México quiere ir afuera del país y necesita saber cómo es el mercado afuera de México, podemos investigar esto. También yo entiendo que en México hay más de 3,000 universidades, está muy fragmentado. Y quizás viene o ya está viniendo este movimiento de consolidación, y ustedes si quieren buscar o comprar otras universidades en otras ciudades, o nosotros también, o más como nuestras conexiones global, si ustedes quieren comprar universidades afuera de México, nosotros podemos ayudar y conectar otras universidades. Y es una extensión de 2, sí, también hacemos asesoría de adquisiciones. Pero nuestro core, lo que hacemos, la mayoría es de financiamiento. Y cuando decimos financiamiento, es un rango muy amplio. Nuestro producto tradicional es los préstamos con deuda, con largo plazo. Si ustedes están pensando de expandirse su campus o quiere poner otro campus en otra ciudad, o ahora quizás hay mucha necesidad de invertir en tecnología para comprar más computadores, poner una biblioteca virtual, o quizás quieres abrir un departamento nuevo porque hay mucha demanda en los cursos o programas que necesita en México. Por ejemplo, por tema de reforma energética, es que en México necesitamos mucho más ingenieros, por ejemplo. Y dentro de eso podemos invertir como deuda de largo plazo. Quizás los bancos comerciales no pueden prestar, sí pueden prestar, pero no pueden prestar por más largo plazo. Nosotros intentamos de hacer esto. Nuestro objetivo no es para reemplazar las opciones que ustedes tienen con los bancos comerciales. Nuestro objetivo es cuál es la brecha en el mercado y dónde podemos apoyar. Si los bancos comerciales pueden prestar 3 años, pero no más, quizás nosotros podemos tratar de ofrecer 5, 6.
Pero al mismo tiempo nosotros estamos buscando empresas, entidades que está rentable, que es viable, que es un negocio propio. Entonces, por préstamos nosotros típicamente buscamos una garantía típico. También nosotros a veces invertimos directamente como una inversionista en capital. No somos fondo de private equity, nuestro objeto no es para manejar la universidad y tampoco tenemos la experiencia. Nosotros entramos como una inversionista pasiva, normalmente hasta 20% de la compañía. Pero en ese caso, en capital, quizás no hay mucha necesidad en este sector de universidades, pero buscamos una historia de crecimiento, porque nosotros como inversionistas tenemos que salir en algún momento con una manera muy viable. Y también podemos estructurar algo en medio, como un convertible, como deudas subordinados. Pero yo creo que para esta audiencia lo que es más típico es un financiamiento en forma de deuda. Okay, la siguiente parte yo voy a pasar a Alejandro de cuál es nuestra estrategia y prioridades de educación en IFC. Gracias, Achijo. Vamos a hablar un poquito de cuál ha sido el rol histórico de IFC en el sector educativo y en concreto en la educación superior. El Banco Mundial viene trabajando desde sus orígenes de manera muy significativa en el trabajo con gobiernos. Hay aproximadamente más de 200 especialistas en educación y economistas de educación en el Banco Mundial. Esto llevó al IFC a hacer una reflexión que comienza aproximadamente en el año 2000 sobre cuál puede ser el papel del sector privado en la educación y sobre todo en educación superior, que es donde están los orígenes de IFC. El papel del sector privado siempre se vio de una manera positiva por parte de IFC. Se pensó que el trabajo del sector privado podía complementar de manera muy relevante el trabajo de los gobiernos en educación y sobre todo en un contexto cada vez más claro de dificultades fiscales para expandir la capacidad de los sistemas mediante financiación pública. En ese contexto, hemos sido de alguna manera promotores del papel del sector privado en educación, entendiendo al sector privado de manera amplia, tanto entidades sin ánimo de lucro como entidades de naturaleza religiosa, como en los países donde el marco regulatorio lo posibilita, también en actores que tienen ánimo de lucro en el sector. Desde ese punto de vista, el rol de IFC siempre ha sido un rol amplio y muy enfocado al sector en su conjunto. Aquí vemos un poco la historia de IFC, que ha llevado a tener aproximadamente un portafolio de unos 700 millones de dólares invertidos en educación. En el año 2000 se crea un equipo de salud y educación. Este equipo empieza a hacer apoyo sobre todo a universidades, muchas de ellas en América Latina, aunque somos una institución global, los orígenes están en América Latina. Muchas de esas instituciones eran instituciones sin ánimo de lucro, algunas con una misión de tipo religioso o con una vinculación religiosa. En muchos casos la financiación que hizo IFC en los orígenes tenía que ver con deuda, la provisión de deuda y casi siempre para el desarrollo de nuevas infraestructuras como podía ser un nuevo edificio para expandir el número de estudiantes que tenía la universidad, etcétera, etcétera. Con el paso del tiempo, digamos que las inversiones de IFC se fueron sofisticando en el sector de la educación superior. Por un lado empieza a haber un uso de fondos mucho más variado, ¿no? En algunos casos IFC empieza a apoyar a entidades con ánimo de lucro. Por ejemplo, en Brasil hemos apoyado a varios de los grandes grupos educativos, algunos de los cuales hoy día han crecido a más de 1 millón de estudiantes, como el Grupo Crotón. En los orígenes, uno de los clientes de IFC fue Anhanguera, o casos como Estasio, o como el Grupo Ánima o el Grupo SER. Se empieza a proveer financiación para otras finalidades más allá del desarrollo de edificios, ¿no? Donde venían en gran parte los orígenes. También la adquisición de universidades en los casos de grupos que están realizando ese tipo de actividades
corporativas, etcétera, etcétera. Y eventualmente llegamos a financiar también a entidades que tienen un componente transnacional. Una de las principales inversiones de IFC en el sector ha sido con una inversión de capital en el grupo Lored, que como ustedes bien saben está presente en el mercado brasileño y en el mercado mexicano, por supuesto, con instituciones como la Universidad del Valle y otras. Y efectivamente ahí IFC apoyó a una entidad por primera vez que tenía operaciones en múltiples países. Hoy día tenemos un portafolio en educación superior que representa aproximadamente más del 50% de toda la actividad de IFC. Y Latinoamérica sigue representando un porcentaje muy importante de lo que hemos hecho, aunque somos una institución global. Estamos en torno a un 41% de peso de Latinoamérica en el total, aunque existen algunos proyectos que nosotros llamamos globales, que tienen un enfoque muy predominante también en América Latina, con lo cual el portafolio se podría decir que supera un 50% en algunos casos. Nuestra estrategia tiene 3 ejes, básicamente, y es una estrategia que está alineada con la estrategia del Banco Mundial. Nosotros operamos dentro del marco de aprendizaje para todos, lo que se llama Learning for All, que es la estrategia del banco, pero de alguna manera tenemos la finalidad principal de impulsar el alcance y el impacto en la educación. Y fundamentalmente con un enfoque en el desarrollo de habilidades y mejora de la empleabilidad, que es uno de los ejes temáticos más principales, como veremos luego. En este sentido, tenemos un primer eje que es escalabilidad, y hemos apoyado instituciones que tenían ambiciones de crecer, de ser escalables y desarrollar modelos, en algunos casos de bajo costo, que podían llegar a cada vez mayor número de estudiantes. El segundo elemento de la estrategia es el tema que tiene que ver con la innovación. Y como manifestaba el primer ponente magistral, no únicamente una innovación tecnológica, sino en muchos casos también innovación de proceso, innovación de tipo académico, o sea, todo lo que tiene que ver con hacer las cosas de manera diferente al interior de las instituciones, pero también la innovación tecnológica. Por ejemplo, IFC, uno de los ejemplos es la inversión en Coursera en Estados Unidos, uno de los MOOCs, uno de los Massive Open Online Courses, que está desarrollando educación en línea de manera gratuita para, pues básicamente en alianza con muchas universidades en todo el mundo, intentando llegar sobre todo a ese segmento de gente que quiere aprender a lo largo de toda la vida, ¿no? Entonces, esa ha sido una de las inversiones recientes de IFC, apoyar a los MOOCs y de manera indirecta, lógicamente, apoyar a todos los socios de Coursera en todo el mundo. Y un tercer elemento de la estrategia tiene que ver con convocar. Y por convocar entendemos la capacidad para aunar esfuerzos, para crear un sector alrededor de la educación. No solo la educación privada, sino de manera más importante también lo que tiene que ver con la interacción con el sector público y en jugar un papel de promover el rol de la educación privada respecto de los actores gubernamentales, ¿no? En este contexto, gran parte del enfoque ha tenido que ver con el acceso a la educación y gran parte de los proyectos han promovido el acceso, pero de manera cada vez más fuerte estamos apoyando iniciativas que tienen que ver con mejora de la calidad, también con mejora de la pertinencia y últimamente también con mejora de la eficiencia en la educación superior. Aquí vemos algunos de los ejemplos de cosas que está realizando el IFC y solo por centrarme en algunas de las áreas de manera sucinta para no demorarme demasiado. Desarrollo de habilidades y competencias, todo lo que tiene que ver con preparar a las instituciones para afrontar el reto del siglo XXI, de las habilidades de la nueva economía, de las competencias transversales, todo lo que tiene que ver con esa visión que va más allá de las competencias exclusivamente de carácter cognitivo, para entrar también al ámbito de lo no cognitivo. Es un área que de manera creciente está siendo prioritaria para nosotros. El tema de empleabilidad de los estudiantes, y después nos enfocaremos en un caso concreto que además se ha realizado en México y donde estamos enfocando parte de los esfuerzos. Temas que tienen que ver con los resultados del aprendizaje y con la movilidad estudiantil. Otra de las áreas dentro de esta capacidad de convocatoria es la realización de grandes conferencias globales. Aquí tenemos un ejemplo de la conferencia que tuvo lugar en San Francisco hace 2 años, donde bajo el tema de repensar la educación, definir el futuro, se congregaron más de 350 líderes mundiales del sector de la educación
con un enfoque muy colaborativo, muy participativo, muy de discusión de temas y de realzar en gran medida el rol de la universidad en ese diálogo. No todos los participantes eran universidades, pero un porcentaje significativo de los actores que acudieron a San Francisco lo eran. Estamos organizando en este momento la 7ª conferencia que tendrá lugar en Hong Kong. De hecho, en 2 semanas yo de aquí estoy yendo directamente para allá. Y esa conferencia en Hong Kong va a tener un tema diferente esta vez. Va a ser alrededor del tema de las alianzas, de los partenariados en la educación y con un enfoque muy significativo en educación superior también. Nosotros vemos un futuro cada vez más abierto para las universidades, donde la necesidad de entrar en alianzas con otros, vimos el caso de Coursera, vimos el caso de algunos proveedores de marca blanca para el tema de la educación virtual y de la educación en línea, como pueda ser empresas como 2U en Estados Unidos o como Hot Chalk. ¿No? Vemos que las universidades como entidades monolíticas, integradas vertical y horizontalmente, poco a poco van a dar paso a universidades con un mayor peso del trabajo con agentes externos, del trabajo con socios y de la necesidad a lo mejor de descentralizar alguna de las actividades en alianza con proveedores, muchos de los cuales pueden ser de sector privado, ¿no? Vemos que en los MOOCs está empezando a suceder esto, pero estamos viendo que en otros ámbitos, no sé, los Development Bootcamps que se ven ahora en Estados Unidos, donde hay entidades que están intentando sustituir a la universidad en la provisión de habilidades de nicho muy enfocadas, por ejemplo, a las carreras de computación, a las carreras de desarrollo y programación informática, ¿no? Todo esto es una tendencia que vemos que puede facilitar también un rol de IFC en facilitar estas alianzas y estos partenariados entre universidades y posibles socios del sector privado. Aquí tenemos algunos ejemplos de proyectos que el IFC ha financiado. No me quiero extender demasiado, son muchos, pero yo quizás mencionaría 2 o 3, ¿no? Un ejemplo es el ejemplo de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas en Perú. IFC apoyó a esta universidad en los orígenes para el desarrollo de un nuevo edificio. Eventualmente la universidad fue capaz de desarrollar un modelo académico muy innovador, con un enfoque en nuevas competencias, con un enfoque en tecnología. Y eventualmente el grupo Laureate adquirió esta universidad y IFC realizó una segunda operación de financiación con la universidad, ya con el grupo Laureate como propietario de la institución, ¿no? Es un ejemplo de cómo ese trabajo se puede iniciar en universidades que tienen un origen familiar o con un equipo fundacional y eventualmente llevarlo también al ámbito corporativo. Otro ejemplo interesante que nosotros nos gusta mencionar tiene que ver con el caso de Uniminuto en Colombia. Es una institución vinculada a la Iglesia Católica que tiene un rol muy importante en el apoyo a estudiantes de baja renta y ha tenido un crecimiento muy significativo. Cuando IFC empezó a trabajar con la institución estábamos hablando de unos 8.000 estudiantes ubicados fundamentalmente en el barrio del Minuto de Dios, un barrio de origen obrero en Bogotá. Eventualmente, esta universidad creció de manera muy significativa en el ámbito regional, a través de lo que en Colombia se conoce como los CERES, creció de manera muy significativa también en el ámbito virtual y de la educación en línea y ha llegado a alcanzar un número de aproximadamente 100.000 estudiantes, ¿no? Un crecimiento enorme que lógicamente ha abierto una serie de retos para la institución. IFC ha realizado un proceso de acompañamiento muy significativo de la institución, sobre todo elevando el conocimiento de Uniminuto en los ámbitos internacionales. Les apoyamos y les presentamos a un premio del G20, por ejemplo, para que tuvieran el reconocimiento internacional que un modelo tan focalizado a estudiantes de baja renta y de tanto impacto social merecía, ¿no? Ese es otro ejemplo también muy significativo para nosotros. En el caso de Brasil, bueno, Brasil, como ustedes saben, tiene grandes instituciones de educación superior, algunas de las cuales son parte de grupos empresariales muy fuertes, cotizando en bolsa en algunos casos. Es quizás un laboratorio desde el punto de vista de la educación privada. Allí IFC ha trabajado también con algunas de las entidades principales del país. Invertimos con anterioridad a la salida a bolsa en instituciones como pueden ser el Grupo Ánima o el Grupo Ser. Hoy día el mercado brasileño tiene algunos retos muy significativos, sobre todo desde el cambio en el sistema
de gobierno del crédito educativo, el crédito FIES, que ha llevado también a una redefinición del rol de algunos de los actores privados. Una de las capacidades que estamos intentando desarrollar y a las que Sachi ha hecho referencia en la primera presentación tiene que ver con el apoyo en las capacidades analíticas de las universidades. IFC ofrece un servicio de análisis de mercados y un servicio de análisis casi de lo que sería una especie de consultoría estratégica aplicada al sector de la educación. Este es un ejemplo del análisis que se realizó para el mercado peruano, para un operador internacional, uno de los grupos de educación privada operando universidades en Latinoamérica y en particular en algunos de los países latinoamericanos. Lo que se vio aquí se realizó un análisis de cuáles eran las tendencias desde el punto de vista de las colegiaturas y desde el punto de vista de la matrícula de las universidades. Y lo que se vio es que el mercado peruano tendía hacia una dualización muy fuerte, ¿no? Las universidades posicionadas en atender a los segmentos socioeconómicos de tipo A y B estaban creciendo de manera muy significativa en colegiaturas. Cada vez estaban siendo capaces de incrementar, de monetizar la calidad de su servicio y de atraer estudiantes incluso a costos más altos. Sin embargo, en el otro lado del mercado, en el lado de las instituciones que atendían a los segmentos C-, D, y también desde el punto de vista de los institutos no universitarios, lo que había cada vez más es un mercado extremadamente competitivo, donde de alguna manera se competía en precio y las colegiaturas estaban bajando de manera muy significativa, al menos para las universidades, mientras que los institutos estaban incrementando las colegiaturas y empezando a competir en ese espacio con las universidades más tradicionales. Entonces, todo esto llevó a una conversación, a una discusión con nuestro cliente en relación con cuáles eran las posibilidades de entrar en este mercado y cuáles serían el posicionamiento deseable desde el punto de vista de una nueva operación. El modelo de empleabilidad es una de las áreas innovadoras también de trabajo de IFC. El objetivo es apoyar a las instituciones de educación superior en desarrollar modelos de trabajo alrededor de la empleabilidad. El piloto en este trabajo se ha realizado precisamente en México con la Universidad del Valle, del grupo Loret. Se ha realizado un trabajo que ha sido prácticamente una especie de evaluación de impacto, donde se han mirado variables desde el punto de vista de origen socioeconómico de los estudiantes, tiempo en encontrar un primer empleo, salarios de entrada, evolución y progresión profesional y evolución de salarios por parte de los graduados, etcétera, etcétera. Un trabajo muy detallado, muy basado en la evidencia empírica y que de alguna manera ahora estamos intentando replicar con otras instituciones a nivel Latinoamérica y a nivel global también, pero quizás con un modelo más estandarizado, un modelo más simplificado que permita llegar a un mayor número de instituciones y quizás acortar también los plazos para tener un estudio de esta naturaleza completado, ¿no? Y es una de las áreas más principales. Se trabajó también con Uniminuto en Colombia, se hizo también un estudio de empleabilidad con Uniminuto y junto con las conclusiones que se alcanzaron para la Universidad del Valle, pues se está desarrollando este nuevo modelo de apoyo a la empleabilidad que será uno de los nuevos productos que IFC va a ofrecer. De nuevo, es un área de creciente importancia para las universidades y es un área donde trabajar de manera sistemática y con evidencia empírica y con encuestas y datos se vuelve cada vez más importante. Vamos a hablar en este momento sobre cuál es el proceso para trabajar con IFC. Y yo le voy a dejar a mi compañera Sachijo que presente esta diapositiva. Ok. Normalmente nosotros primero empezamos a conocer al cliente, un diálogo. Algunas compañías están listos con un plan con todo el detalle que nosotros necesitamos revisar, pero muchas veces no está tan organizado. Lo que primero pedimos con empresas es por lo menos mínimo los 3 años de estados financieros, un detalle de cuál es el proyecto y los costos, y de otra parte de cuál es el plan de financiamiento. Nosotros no podemos financiar 100% de sus proyectos. Entonces lo buscamos, desde costo proyecto total, ustedes como socios o de universidades pueden poner
X% de la caja o de los capitales de los socios, otra parte de otras bancas comerciales o otro fondeo. Y nosotros entramos normalmente entre 25 hasta 50% de proyecto. Y por términos de recursos, porque no tenemos muchos recursos disponibles en México, porque México es un país medio desarrollado, nosotros buscamos un proyecto que nosotros podemos hacer un deuda o capital arriba de $10 millones, pero como viste en la otra lámina, en parte de educación, porque es tan estratégico, nosotros podemos mirar desde $5 millones. Entonces, este significa que el costo proyecto total tiene que ser arriba de $10 millones, que quizás por algunos los proyectos de ustedes están considerando es un monto muy grande. Pero espero que sí hay alguna necesidad significativa que ustedes piensan en nosotros, ¿no? Esa es parte de etapa temprana. Luego, nosotros pasamos un comité muy conceptual que tenemos internamente, que hacemos una reunión de 20 minutos. Si tenemos una aprobación, nosotros firmamos una carta de mandato. Y luego entramos en due diligence, donde nuestro equipo, como yo, como oficial de inversión, como Alejandro, de especialista de educación, también tenemos un área de medio ambiente social que es muy importante. Tenemos una política muy estricta que nosotros requerimos de todos los clientes de nosotros. Viene experta en eso, que mira temas de sociales, medioambientales, si los campuses están en estándares correctas, o cuáles las condiciones laborales entre sus empleados, temas así. En ese sector no es tan pesado. Imagínate en sectores de petroquímica, sí es muy crítica. Luego hacemos una comité de inversión, con comité de crédito, depende del instrumento, y ese es nosotros como equipo preparamos una presentación de más de 30 páginas, hacemos un análisis muy profunda y presentamos, y cuando tenemos una aprobación, luego tenemos que pedir nuestro consejo. Todos los proyectos que nosotros hacemos tienen que recibir una aprobación de un consejo de IFC, que es el mismo de Consejo de Banco Mundial. Y después de recibimos esta aprobación, podemos firmar los acuerdos legales de documentación. Y luego nosotros desembolsamos el capital y entramos en periodo de portafolio, que cada 3 meses revisamos cuál es cómo ustedes están creciendo, si hay retos, si hay algo que tenemos que moderar, hasta que ustedes repagan nuestro préstamo o hasta que nosotros salimos como una inversionista. Bueno, pues muchísimas gracias por su atención. Nosotros quedamos disponibles para cualquier consulta o cualquier conversación que quieran tener subsiguiente a esta presentación y de nuevo agradecerles su tiempo y atención. Muchas gracias.